para darle respuesta a la pregunta sobre la explicación de los grafos, voy a empezar con la terminología de los grafos. Entonces, los grafos son un diagrama que consta de un conjunto de vértices V y un conjunto de lados L, como lo vemos en esta gráfica. Los vértices, entonces, en los grafos siempre van a existir los vértices. Los vértices son o se indican por medio de un pequeño círculo y se les asigna un número o una letra. Entonces, en este caso los vértices son estos, que en este caso están asignados por una letra A, B, C y D. Estos. Tenemos los lados, las ramas o las aristas. Son las líneas que unen un vértice con otro y se les asigna una letra, un número o una combinación en ambos. En este caso, pues los lados, las ramas o las aristas son estas. Son aquellas líneas que unen cada nodo. Tenemos los lados paralelos. Son aquellas aristas que tienen relación con un mismo par de vértices. En este caso, los lados paralelos serían el 2 y el 3, ya que tienen relación entre el vértice B y el vértice A. Tenemos la valencia de un vértice en el número de lados que salen o entran a un vértice. En la gráfica, la valencia de A sería el 2, la valencia del B sería el 4, la valencia del C sería el mismo 2 y la valencia del D sería el 3. En la terminología también tenemos lo que son los grafos dirigidos. Un grafo dirigido es aquel en el que todas sus aristas tienen sentido de dirección. La relación sobre V no es simétrica y las aristas se representan como un par ordenado. En este ejemplo, en esta gráfica, vemos que es un grafo dirigido ya que tiene dirección gracias a sus flechas apuntando hacia otro nodo. Entonces en este caso podemos hacer los conjuntos de A a B, de A a C, de A a B y de A a E, o también podríamos hacer de C a E. Tenemos los grafos no dirigidos. Entonces un grafo no dirigido es aquel en el que todas sus aristas son bidireccionales. La relación sobre V es simétrica. Las aristas se representan como pares no ordenados. En el ejemplo vemos que no es dirigido, ya que sus aristas son bidireccionales. Al no tener una flecha como tal, pueden ir hacia este sentido o hacia este sentido. Tenemos el grafo ponderado o etiquetado. Un grafo ponderado, pesado o con costos es un grafo donde cada arista tiene asociado un valor o etiqueta para representar el costo. Un grafo ponderado o etiquetado es aquel en el que encima de sus aristas tienen un valor, que en este caso es un número, pero como lo dice en la definición, puede ser un peso, una longitud o un costo. Tenemos los ciclos. Un ciclo es un camino donde el origen del camino es igual a su destino. Formalmente es camino desde V2 hasta VK. En este caso, el ciclo de la longitud es igual a 3, ya que su origen o el camino es igual al de su destino. Y solamente se necesitan pasar por 3 nodos para llegar a dicho origen. También tenemos los bucles. Un bucle es una arista que conecta a un vértice consigo mismo. Cuando vemos este símbolo apuntando hacia un mismo nodo, significa que es un bucle. Grafo fuertemente conexo. Un grafo dirigido se denomina fuertemente conexo si existe un camino desde cualquier vértice a cualquier otro vértice. Es decir, que desde este nodo pueda ir yo al nodo E por cualquiera de los caminos que se elijan, independientemente si se llega tarde o temprano a ese camino. Tenemos los grafos débilmente conexos. Si un grafo dirigido no es fuertemente conexo, pero el grafo subyacente sin sentido en los arcos es conexo, el grafo es débilmente conexo. Árbol abarcador mínimo. Dado un grafo G igual a V, I, no dirigido y conexo, el árbol abarcador mínimo es un árbol formado por las aristas de G que conectan todos los vértices con un costo total mínimo. Para terminar con la terminología, tenemos los conceptos sobre el vértice adyacente. Un nodo vértice V es adyacente al nodo W si existe un arco de M a N. También tenemos los grados de salida. El grado de salida de un nodo V de un grafo F es el número de arcos o aristas que empiezan en V.
los grados de entrada, el grado de entrada de un nodo V de un grafo F es el número de aristas que terminan también en V. Nodo fuente se le llama así a los nodos que tienen grado de salida positivo y un grado de entrada nulo, y el nodo sumidero se le llama sumidero al nodo que tiene grado de salida nulo y un grado de entrada positivo. ¿Cómo funcionan los grafos? Con un ejemplo. Entonces tenemos un problema que dice: ¿cuántos colores son necesarios para dibujar un mapa político con la condición obvia que dos países adyacentes no puedan tener el mismo color? Se supone que los países son de un solo pedazo y que el mundo es esférico o plano, en un mundo en forma de toroide. El teorema siguiente no es válido. 4 colores son siempre suficientes para colorear un mapa. El mapa siguiente muestra que 3 colores no bastan. Si se empiezan por el país central A y se esfuerza uno en utilizar el menor número de colores, entonces en la corona alrededor de A alteran 2 colores. Llegando al país H se tiene que introducir un cuarto color. Lo mismo sucede en I si se implica el mismo método. Entonces, la forma más precisa de cada país no importa. Lo único relevante es saber que cada país toca a qué otro. Estos datos están incluidos en el grafo donde los vértices son los países y las aristas conectan lo que justamente son adyacentes. Entonces la cuestión equivale a atribuir a cada vértice un color distinto. Entonces lo que nos dice el problema es que tenemos un mapa y se desea colorear cada zona del mapa sin que sean adyacentes. O sea, que el color verde que está acá no puede haber o sea, que los países que tiene al lado, estos, no pueden tener el mismo color verde. Pero que para ello se dice en teoría de que solamente se bastan 3, 4 o 5 colores para resolver este problema. Entonces, con los grafos se resuelve esto. Hemos visto que 3 colores no son suficientes y demostrar que con 5 siempre se llega. Lo que nos está diciendo es que para colorear este mapa no solamente se necesitan 3 colores, sino 5, ya que si utilizamos 3 colores, pues llegará el momento en el que en alguna de estas zonas se tendrá que colocar verde, y eso es lo contrario a lo que necesitamos. Pero el teorema de los 4 colores no es nada obvio. Prueba de ello es que se han tenido que emplear ordenadores para acabar la demostración. Se ha hecho un programa que permitió verificar una multitud de casos, lo que ahorró muchísimo tiempo a los matemáticos. Fue la primera vez que la comunidad matemática aceptó una demostración asistida por ordenador, lo que ha creado una fuerte polémica dentro de la comunidad de aceptación. Es uno de los momentos que ha generado una de las más terribles crisis en el mundo matemático. Explicando con la terminología la solución del grafo, entonces vemos que acá está el mapa sin colorear y vemos que se colocó cada nodo en el centro de cada ciudad y se unió por aristas. Lo que se hizo fue, con un algoritmo, con un código, se hizo para que el color que había acá no se repitiera ni acá, ni acá, ni en sus alrededores. En las partes adyacentes no fuese el mismo color. Y se implementaron los grafos. Esto sería todo, gracias.